Del Consejo Deliberante de Patagones y algo adelantábamos, algo anticipábamos, ¿no? Para conocer un poco la historia de lo que significa precisamente de la creación de la formación y la conformación del Consejo Deliberante. Vamos a hablar con Leonardo Dam, que ya está en comunicación con nosotros. Leonardo, buen día. Gerardo y Mario te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Mario, ¿cómo les va? Buen día. Bien, muchas gracias por recibirnos, por atendernos. Bueno, un poco para charlar sobre la historia, riquísima historia que tenemos nosotros en Patagones y obviamente que también pasa por el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, digamos, en todo, es como que en todos los aspectos de la realidad histórica tenemos, digamos, cuestiones singulares acá en Patagones. Y en el caso del municipio, del Consejo Deliberante, también es así, porque el municipio de Patagones es uno de los primeros municipios constituidos en la provincia, es el primero de la Patagonia, pero también es uno de los primeros en la provincia, que es arranquemos por el principio, ¿no? Antes de meternos más en el tema del Consejo. Es de 1854 e incluso es antes de que se sancionara la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿sí? Y esto es así, ¿por qué? Porque, bueno, la Constitución del Estado de Buenos Aires del 54, que se sancionó en abril, establecía que toda la provincia tenía que organizarse en municipalidades, y para eso había que sancionar una ley de municipalidades. Pero, digamos, era una práctica en esos momentos en la provincia, en lo que era la provincia de Buenos Aires, hacer ensayos, ¿sí? Entonces, el ministro de Gobierno en ese momento, Ireneo Portela, le pide al juez de paz de Patagones, que era Marcelino Crespo, viejo conocido nuestro, 1854, que conforme una municipalidad provisoria que elija 5 o más vecinos, de los más reputados, digamos, de buenas costumbres, y bueno, tuvo una serie de requisitos, y que conformara una municipalidad provisoria. Y eso es lo que hizo Marcelino Crespo el 30 de mayo del 54, ¿sí? Así que bueno, esta es una de las primeras municipalidades. ¿Y cómo funcionaban estas municipalidades? Y bueno, durante décadas no existía un intendente, ¿sí? Esto es interesante, era una corporación donde había determinadas personas que eran elegidas como municipales, ¿sí? Y era presidida por el juez de paz, ¿sí? El juez de paz era elegido, todos los años se renovaba el juez de paz, a partir de una terna que presentaban los propios municipales, y que era elegido por el gobernador de la provincia directamente. O sea que había cero autonomía, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires durante muchísimas décadas, ¿sí? Es decir, la persona que funcionaba de alguna manera como intendente era el juez de paz, que administraba justicia y que dirigía políticamente además a los distintos municipios, ¿sí? En este caso el de Patagones. Así que bueno, el juez de paz concentraba mucho poder, digamos, claro, porque además era el comisario de policía, ¿sí? Entonces tenía la dirección política, el comisario de policía, la justicia local, y a veces en algunos casos hasta era comandante en algunos puntos, zonas de frontera, no específicamente en Patagones, pero sí en otros lugares de la provincia, llegó también hasta ser comandante, así que bueno, era todo un tema. Y en el caso de acá de Patagones, era muy típico ¿cómo se llama? El enfrentamiento entre los jueces de paz y la comandancia militar, ¿sí? Ahora después vamos a hacer un pequeño paréntesis de eso. Pero bueno, esto sigue así hasta que en 1870 hay una reforma constitucional que no innova demasiado, pero sí hay otra reforma en 1889, que ahí es donde se establece una mayor autonomía para las municipalidades, ¿sí? Y tiene una cláusula muy importante que dice que a partir del 1 de enero de 1891, aquella municipalidad que no estuviera conformada y ajustada a lo que dice la ley iba a ser declarada nula, nulidad absoluta, ¿sí? Así que ahí es donde todos los municipios de la provincia se ponen las pilas y bueno, y se organizan, digamos, para estar ajustados a la ley. Y ahí es donde, por primera vez, esa nueva ley orgánica de municipalidades establecía que había que elegir un intendente. Y se produce además de eso, se produce una separación entre el departamento deliberativo y el departamento ejecutivo, ¿sí? O sea, los propios municipales
elegían de sus propios miembros, o sea que hoy sería como de entre los propios concejales, se elige a una persona que va a ser el intendente. Y eso es lo que comienza a ocurrir a partir de 1891, acá en el partido de Patagones, y el primer intendente, digamos intendente con el título efectivamente de intendente, es Pedro de la Valle, ¿sí? Y acompañado, digamos, secundado en el Consejo Deliberante por Fabián Miguel. A partir de ese momento, bueno, la municipalidad empieza a funcionar más o menos parecido a lo que es hoy en día, ¿verdad? Con un departamento ejecutivo y un consejo deliberante tal y como tenemos actualmente. Que la verdad que es súper interesante toda esta historia, ¿no? Todo esto que nos está contando, el paso, cómo se fue dando. Hay muchas cosas que uno no conoce. Imagino que desde ese momento hasta ahora, Leonardo, y vos que estás bien metido, inmiscuido en la historia, que tienen un montón de datos y de anécdotas, porque decíamos, ¿no? La vida del pueblo pasa por el Consejo Deliberante y muchos, todos, los que han pasado por ahí, nos encontramos a la vuelta de la esquina, vecinos que vienen del interior, que conocen la cotidianeidad de un pueblo del interior, que la reflejan en el Consejo Deliberante, que canalizan los reclamos, que cotidianamente le pasan un montón de cosas y que después las plasman en ordenanzas, ¿no? Y todo pasa por ahí. Claro, sí, sin duda. Es la caja de resonancia de todas las cuestiones que tiene la población, ¿verdad? Desde el nombre de un espacio público hasta la falta de servicios en algún lado, en fin, todo lo que hace a la vida de un partido, se ve reflejado luego en las discusiones que se producen dentro del Consejo Deliberante, ¿verdad? Y también, por supuesto, de las decisiones que luego se toman también desde el Ejecutivo. Pero en este sentido, si me permitís, quería introducir una diferencia del actual sistema al sistema que estábamos comentando de fines del siglo XIX, principios del XX, podríamos decir, que era, digamos, que ese consejo no reflejaba de alguna manera digamos, no estaba legitimado, claro. Y esto porque, digamos, lo que estaba a la orden del día era el fraude, ¿sí? No acá, en todo el país, el famoso fraude, se ponía toda una maquinaria electoral, primero se elegía el candidato que iba a ganar y después se hacía toda una puesta en escena, se ponía una maquinaria electoral en funcionamiento para elegir a esta persona que había sido designada. Y así son elegidos todos los presidentes, ¿sí? Incluso Sarmiento estaba en Estados Unidos cuando es designado como candidato a presidente y luego es elegido presidente, ¿sí? Así que un poco que lo tomó por sorpresa, un candidato de compromiso. Y así fueron elegidos, como les decía, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, luego Roca, y así prácticamente hasta la famosa ley Sáenz Peña, ¿sí? Y en el caso particular de las elecciones acá en el partido Patagones, claro, se hacían las elecciones y se dejaba, estaba todo armado para eso, ¿no? Para que ocurriera el fraude. Se dejaban las urnas, una vez que terminaban las elecciones, en el recinto del Consejo Deliberante, el actual recinto del Consejo Deliberante, y al otro día se pasaba el escrutinio, digamos, se pasaba a contar los votos, ¿sí? Se dejaban las urnas allí y al otro día se contaban. Pero claro, ¿qué pasaba? Había una trampa, digamos, una puerta trampa, que daba a un sótano. El sótano es lo que hoy es la oficina de entrada, digamos, de la municipalidad, las oficinas esas que están en la planta baja. Por el costado, digamos, por el 7 de marzo, ¿no? Al costado, claro. De la tienda, que está ahí en la esquina. Todo eso era sótano, ¿sí? Porque la calle era mucho más alta. Entonces, en algún momento, después se rebajó todo eso y lo que era sótano quedó como oficinas a la calle, ¿sí? Pero originalmente lo que hoy es la oficina de entrada era el sótano del recinto del Consejo Deliberante. Así que bueno, siempre había alguien en el sótano que de noche salía y acomodaba todos los votos, ¿verdad? En la urna. Y al otro día, oh sorpresa, ganaban
quien tenía que ganar. Leonardo, ¿Sí? En el caso... sí, sí. La consulta, a ver, con toda esta descripción histórica que la verdad que viene cerrando por todos lados, porque son términos e instancias históricas muy plausibles de adquirir y que no las sabemos, por algo por supuesto estás tan ilustrado en este tema, lo que evitó entonces precisamente, porque la ley orgánica de municipalidad establecía que todo municipio que no estuviera sujeto a la ley el 1 de enero de ese 1891 se declaraba nula e insanable. Por eso fue, Exacto, digamos, la cuestión de reglamentarla, de tenerla bajo la órbita, entre comillas, una normativa vigente, sancionarla y demás, para evitar todo esto, ¿no? Para evitar el tema del fraude, no, el fraude seguía. No, eso estaba, ya era como una especie de manejo cuasi natural. Pero digo, ¿qué se perdía si en esa instancia no se hubiese sancionado la ley acá orgánica del municipio de Patagones? ¿Qué hubiésemos perdido en todo caso? Y el tema ahí es que no se perdió la autonomía, porque seguía funcionando. Había varias legislaciones dando vuelta, una de la de 1870, que estaba muy basada en la de 1854. Entonces, fundamentalmente lo que se perdía era autonomía, porque seguía funcionando, seguía presidiendo. Ahí yo me olvidé de comentar, en un momento, a partir de 1870, se crea la figura del presidente del municipio, que también era nombrado por el gobernador. ¿Sí? Digamos, sale el juez de paz, se dedica solo a la administración de justicia y aparece una figura de un presidente del municipio, ¿sí? Pero que también es nombrado por el gobernador. Es decir que no había ningún tipo de autonomía a nivel local, ¿sí? Entonces, con esta sanción, esta cláusula que decía que todas las municipalidades tenían que estar ajustadas a derecho a partir del 1 de enero, lo que se ganaba era en autonomía, ¿sí? Porque claro, la nueva figura del intendente que surgía de la fila de los municipales no era designado por el gobernador. Ahí sí, en este caso podríamos decir, una plena autonomía, y digamos la cuestión se dirimía entre las élites políticas locales de cada municipio, ¿verdad? Por eso se apuró y ni más ni menos se congenió la conformación del Honorable Consejo Deliberante, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Bueno, sigo siguiendo con esta cuestión del sótano, cuando alguien, se dio cuenta, acá esto hay que cerrarlo, cerraron una de las tantas elecciones, cerraron esa puerta, la atornillaron, la puerta trampa que estaba en el piso, y lo que ocurre es que había una alfombra y la enrollaron, había quedado como un rincón abandonado en una alfombra, y resulta que ahí había un señor que también hizo el mismo procedimiento, ¿no es cierto? A la noche la alfombra se desenrolló y nada, al otro día. Para dar una idea, la primera elección, la de 1891, se habían presentado dos listas, una obtiene 200 votos, y la lista número 1, y la lista número 2 obtiene 11 votos. Es una diferencia abismal. Así que esa es un poco la historia de nuestras instituciones locales. Cuántas perlitas, cuánta historia, cuánto pasillo, cuánto recorrido, Leonardo, es increíble, ¿no? Pasaron muchos años, ¿no? Leonardo, la verdad que queríamos por lo menos meternos un ratito y un poco en la historia del Honorable Consejo Deliberante, historia de Patagones, con estas anécdotas, así que te agradecemos tu tiempo, te mandamos un abrazo. Si tenés un segundo más, te cuento que algo lo insinúe, este enfrentamiento entre militares y entre jefes militares y jueces de paz o presidentes del municipio. Hace poquito recibimos la donación de la familia Villar, Benito Villar, que es un comandante de Patagones, que fue el que hizo la primera capilla, construyó la primera capilla de la primera escuela en la margen sur, donde hoy está la ciudad de Viedma, ¿sí? Y él siempre, digamos, entre la foja militar que nos donaron, está todas las actuaciones, y una de las pocas manchas que tiene, manchas entre comillas, dice, estando en la comandancia de Patagones, fue acusado por las autoridades municipales de malversar fondos, acusación de la que salió absolutamente limpio, tal como lo comprobó la tesorería militar, pero digamos, la pelea siempre era entre los comandantes militares, que tradicionalmente eran comandantes políticos y militares, y cuando aparece
la municipalidad y se le quita a estos comandantes el poder político, bueno, ahí empieza un enfrentamiento que duró hasta fines del siglo XIX, ¿sí? Hasta que desaparece la comandancia acá. Qué lindo, impecable. Siempre son lindas las anécdotas, así que te agradecemos, Leonardo, por transportarnos a esos lindos momentos. Un abrazo, que sigas muy bien. Un abrazo grande. Gracias, Leonardo. Abrazo grande. Qué lindo, aparte de la historia, ¿no? Porque aparte es nuestra, es local, y ahí enterándonos un poco de cosas que sucedieron hace mucho tiempo aquí en Carmen de Patagones, ¿no? Con nuestras personas. 10 de la mañana, 37 minutos en toda la República Argentina. Quédate con nosotros. Tramo final que tenemos como cada mañana. Ya llega Reporte Campo, todo el informe agropecuario de punta a punta de la República Argentina. Más información, más actualidad hasta las 11. Pablo Fedorco está en Haciendo Patagonia hasta las 11 de la mañana.